Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuchen esto. Nadie, absolutamente nadie se salvará por obras, ni por ser buena persona, ni por creer en una religión. Este mensaje es para todos aquellos que han creído que por ser buenas personas o por hacer buenas obras y seguir alguna religión específica serán salvos. Hoy vengo a decirles de parte de Dios que están engañados, que están equivocados, porque la salvación solo se recibe a través de una persona, y es de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Hoy la palabra nos está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito Hijo a morir por el mundo. Solo a través de Jesús puede haber salvación para la humanidad. No es por obras la salvación. No es porque te consideres buena persona. Tampoco es la religión la que te salva. No importa qué tan malo seas o qué tan malo o mala haya sido en tu vida. Si tú crees en Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida y lo aceptas en tu corazón, serás salvo. En ese preciso momento serás salvo. La Biblia nos dice en Romanos 10:9 que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para ser salvo. Dice que si tú crees en Jesús y que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Si leemos ahí en Romanos, nos damos de cuenta de que en la única persona que hay salvación o que se encuentra la salvación es en Jesús. Si nosotros leemos en Efesios 2:8-9, también podemos comprobar que nadie es salvo por obras, sino por gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces estamos comprobando que nadie es salvo por obras, sino a través de la fe, a través de creer en Jesús. Cuando tú crees con tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, y lo confiesas con tu boca, en ese momento tú eres salvo, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dice ahí en Romanos 4:4 que Abraham le creyó a Dios y fue contada su fe por justicia. Cuando una persona le cree a Dios, no que crea en Dios, porque cualquiera cree en Dios, cualquiera, pero no se trata de creer en Dios, sino de creerle con Él. Esa persona inmediatamente se hace justo delante de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:4. Desde ese momento Abraham se convirtió en un hombre justo. Y en ese momento Abraham recibió la salvación, porque le creyó a Dios.
le creyó que venía un Salvador para el mundo y que ese Salvador era Jesús. De la misma manera, si tú crees que Jesús es el Salvador del mundo, lo aceptas en tu corazón, lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y tomas una decisión de confesarte delante de Él y de arrepentirte de todos tus pecados y de apartarte del mundo de pecado, entonces tú recibirás inmediatamente la salvación. La Biblia dice que el que confesare su pecado y se apartara, recibirá misericordia. Es confesándonos y apartándonos que recibimos la misericordia, que recibimos la salvación. Muchas veces las personas se confiesan y vuelven y otra vez pecan. Entonces, no han alcanzado misericordia. El único que nos puede ayudar a apartarnos definitivamente del pecado, de no volver a caer en los mismos pecados, en la misma práctica del pecado, es Jesucristo. Pero para eso tenemos que creer en Él y recibirlo en nuestro corazón, invitarlo a vivir dentro de nosotros y aceptarlo y tomar una decisión de apartarnos del pecado. Pedirle a Él la ayuda para mantenernos firmes en no volver a cometer los mismos pecados de antes. Solo Él puede hacerlo. Nadie más puede ayudarte. Nosotros no tenemos el poder para controlar nuestra carne pecaminosa, pero Jesús sí tiene el poder para controlarnos y para ayudarnos. Entonces, hoy te quería decir a ti que practicas alguna religión y que quizás haces muchas buenas obras y de pronto te consideras que eres buena persona, que si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, no has creído en Él y no te has apartado de la práctica del pecado, no eres salvo. El pecado lo que trae es condenación. Y se trata de vivir una vida apartada del pecado. No se trata de ser buenas personas. No se trata de ser religiosos. No se trata de creernos buenos, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno. No se trata de eso. Se trata de apartarnos. Y tú no te puedes apartar solo del pecado. ¿Por qué? Porque no tienes el poder para controlarlo. No tienes ese poder para controlar tu carne. Necesitas de alguien que te ayude. Necesitas de alguien que lo haga por ti. Y ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero necesitas invitarlo a vivir dentro de ti, para que desde allá, desde adentro, Él pueda controlar tus emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad, y Él pueda controlar todo tu ser. Esa es la obra que Jesús entra a hacer en nuestro cuerpo a través de su Espíritu, controlarnos para que no volvamos a la práctica de ese pecado. Pero esto lo tenemos que hacer por medio de la fe y por medio de creer con el corazón. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, que nazca de lo profundo de nuestro corazón. Una decisión total, radical, de apartarnos de toda práctica de pecado. Llámese como se llame. Eso se hace con el corazón. De lo contrario, tampoco va a funcionar. Si tú lo haces de dientes para afuera o lo haces por hacerlo, no te va a funcionar. Vas a seguir en las mismas. Tú necesitas hacerlo allá, en lo más profundo de tu corazón, con una oración genuina, con una oración honesta, con una oración que te salga de la profundidad de tu ser hacia el Señor. Y de esa manera vas a ver
cómo es que Dios con su Santo Espíritu, a través de Jesús, va a hacer que tu vida sea totalmente transformada, cambiada, y que tú vas a empezar a ser una nueva criatura, que ya no volverás a la práctica del pecado nunca más. Y de esta manera recibirás tu salvación. De esta manera serás contado por justo o por justa, porque está escrito en la Biblia que somos justos todos aquellos que hemos creído en Jesús. ¿Quién nos hizo justos? ¿Quién nos justificó? El mismo Dios. El mismo Dios nos justificó. No nos justificó un ser humano, sino nos justificó, nos hizo justos, nos llamó justos. El mismo Dios. ¿Y por qué? Porque creímos. No tuvimos que hacer ninguna obra, solamente creer. Y creímos de corazón, y creímos con el corazón. Cuando se cree con el corazón, tú empiezas un deseo de apartarte del pecado. Tú empiezas un deseo de dejar la práctica de pecado. Cuando se cree con el corazón, tú ya no puedes volver a ser la misma persona que eras antes. Cuando crees con el corazón. Porque Jesús no te va a dejar que vuelvas a lo mismo. Y en ese momento puedes estar totalmente convencida que has recibido la salvación, que has sido sellada o sellado con las arras del Espíritu Santo para el día de la redención. Y puedes estar totalmente viviendo una vida en paz, una vida tranquila, sabiendo que si hoy viene Jesús por la iglesia, tú ya estás preparado para irte con Él, porque has creído en Jesús como su único y suficiente Salvador de tu alma. Muchas gracias por escucharme. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Que pasen feliz tarde.